Ok, a continuación entonces veremos el ciclo de vida de la red, ¿cierto? Que tiene que ver con las 6 fases que se muestran en forma crónica, conocida como PPDIOO. Bueno, estas 6 fases se conocen como preparar, planificar, diseño, implementación, operación y optimización. En la fase de preparación, que es donde se inicia el diseño, implica, ¿cierto?, el establecimiento de los requerimientos de la organización. ¿Ya? Aquí entonces se enfatiza lo que son los requerimientos de la organización. En este caso se desarrolla una estrategia de red, ¿cierto?, proponiendo un alto nivel de concepto desde la arquitectura que vamos a proponer, identificando las tecnologías que pueden apoyar, en este caso, la arquitectura. Y también una justificación financiera de la estrategia de la red que se establece esto mediante la evaluación del caso de negocio para la arquitectura propuesta. Luego, ¿cierto?, entramos en la fase de planificación. En esta fase de planificación consiste en identificar los requisitos de la red. ¿Ya? Requisitos de la red. Y entre cual, ¿cierto?, se basan en los objetivos de la red. ¿Dónde se instalará la red? ¿Qué servicios vamos a requerir para implementar la red? Y así, ¿cierto?, sucesivamente. La fase de planificación también incluye la evaluación, ¿cierto?, si hay sitios donde la red se debe instalar. Y cualquiera de las redes existentes, si es que existen algunas redes ya implementadas. Y la realización del análisis de las deficiencias para determinar si la infraestructura del sistema, si los sitios y el entorno operativo existente puedan apoyar al sistema propuesto. Por lo tanto, aquí se requiere un plan de proyecto que ayude a gestionar las tareas, responsabilidades, los hitos críticos, los recursos necesarios para poner en práctica los cambios en la red. El plan de proyecto debe alinearse con el alcance, el costo, ¿cierto? El presupuesto, en otra palabra, que tenemos para implementar esta red. Y por supuesto, recursos, estamos hablando de las personas, ¿cierto?, que tienen que trabajar en este diseño, ¿ya?, en la implementación, por ejemplo. Si tenemos las personas apropiadas para poder hacer la implementación apropiada, si están certificadas, ¿cierto?, con las certificaciones apropiadas para poder hacer el diseño y la implementación. Y bueno, la salida, ¿cierto?, de esta fase entonces es un conjunto de requerimientos para el diseño de la red. Bien, y a continuación entonces pasamos a la etapa de diseño. Bueno, aquí, ¿cierto?, los requisitos iniciales determinados en la fase de planificación deben conducir a las actividades del diseño de la red por los especialistas. Estos especialistas diseñan la red de acuerdo a los requisitos iniciales, ¿cierto?, incorporando cualquier dato adicional que se reúna durante el análisis de la red y la auditoría. Quiere decir, uh, cómo está, ¿cierto?, cuáles son los problemas que tiene la red existente. Y a través de la discusión con los administradores y usuarios de la red. La especificación de diseño de la red que se produce entonces es un diseño integral, detallado. ¿Ya? Diseño entonces debe ser integral y detallado. Eh, que cumpla, ¿cierto?, con los requerimientos del negocio actual y los requisitos, los requerimientos técnicos que incorporan las especificaciones para apoyarla. En este caso hayamos hablado de disponibilidad, ¿cierto?, de la confiabilidad, qué tan confiable va a ser, ¿cierto?, la red, de la seguridad. Aquí entonces ingresan todos estos parámetros que van a permitir que el diseño sea exitoso.
escalabilidad, ¿cierto? Y finalmente el rendimiento. Bien, esta especificación de diseño entonces proporciona la base para las actividades de la etapa siguiente, que es la implementación. Bueno, aquí quiero recalcar que en el ciclo de vida del PPDIO nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en este curso en estas tres fases. Es parte, digamos, del agente de implementación que se encargará de hacer esta otra parte, de las otras tres fases que tiene que ver con la implementación, la operación y la optimización. Bueno, y a continuación viene la fase de implementación. Aquí, ¿cierto?, es la fase crucial donde los ingenieros se preocupan del el despliegue, ¿cierto?, de todos los componentes que participan en el diseño, participaron en el diseño, digamos, los distintos equipos de comunicación. El tendido de cable, ¿cierto?, el cableado en sí, la configuración, ¿ya?, cableado, implantación de equipamiento, eh, configuración, ¿ya?, son partes, digamos, de la parte de la parte de la implementación. Entonces, la fase de implementación y verificación comienza después que el diseño ha sido aprobado, obviamente, y la red y los componentes se construyen de acuerdo con las especificaciones en el diseño, con el objetivo de integrar los distintos dispositivos sin interrumpir la red existente o la creación de puntos de vulnerabilidad. A continuación, entonces, pasamos después de la implementación la parte de operación. Aquí, ¿cierto?, el rol principal aquí es el funcionamiento de la implementación. Para ese entonces se crea una puesta en marcha, ¿cierto?, de todo el sistema de la red, puesta en marcha, de la red, el cual implica, ¿cierto?, también hacer una fase en mantenimiento, mantención, que tenga, ¿cierto?, en este caso, asegurarnos la alta disponibilidad y, por supuesto, reduciendo los gastos que fueron anticipados en el diseño. La detección de fallos y corrección y supervisión del rendimiento que se producen en las operaciones diarias van a producir, ¿cierto?, o proporcionar datos iniciales de la red para la siguiente fase, que es la fase de optimización del ciclo de vida de la red. Finalmente, entonces, entramos en la etapa de optimización. Esta fase de optimización se basa en la gestión proactiva de la red, ¿ya?, gestión proactiva, para la cual entonces el objetivo principal es identificar y resolver los problemas que antes de que surjan los problemas reales y que la organización realmente sea afectada. Para eso entonces la detección y corrección de fallas reactivas son necesarias para cuando que hagamos gestión proactivas y podamos predecir y mitigar los fracasos. Entonces, en el proceso PPDIO, la fase de optimización podría llevar a rediseñar la red, es decir, volver a esta otra fase nuevamente. Es como un nuevo ciclo, comenzar el ciclo nuevamente. Cuando se presentan, ¿cierto?, demasiados problemas en la red o errores. Si el desempeño no cumple con las expectativas o si se identifican nuevas aplicaciones para apoyar requisitos organizativos y técnicos, entonces comenzamos nuevamente este ciclo de vida del diseño de la red.